Bendiciones en el nombre de Jesús. Quiero tratar un tema bien poderoso. Ponle como tema: Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Mira, es impactante los milagros que Dios hizo a favor del pueblo, a favor de hombres y mujeres, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero si te hago la pregunta a ti, ¿cuántos milagros Dios no ha hecho a favor tuyo? Son innumerables los milagros que Dios hace día tras día a favor del ser humano. Incontable. Si hoy tú puedes respirar, es porque Dios se le ha placido. Si hoy te puede levantar, es gracias a Dios. Si hoy puede comer, es gracias a Dios. Si hoy puede correr, es gracias a Dios. Si hoy puede hablar, es gracias a Dios. Todo es gracias a Dios y gracias a su gran misericordia. Mira, me impacta mucho la palabra de Dios y quiero leer un versículo de la Biblia, porque son varios versículos, para uno hablar de la soberanía de Dios y de los grandes milagros que Dios hizo. Se toma, es incomparable, se toma mucho tiempo. Pero quiero hablar del poder de Dios, de ese poder sobrenatural, de ese poder ilógico que los seres humanos, cuando se ponen a buscar la lógica de cómo Dios lo hizo o se ponen a medir, se quedan locos, se quedan frustrados. Porque es que Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Y lo hace en el tiempo que Dios quiere. Porque a veces el hombre quiere hacer algo o el ser humano quiere hacer algo, en el tiempo de él le va mal. Entonces en el tiempo de Dios a veces ni mucho esfuerzo hay que hacer para lograr lo que tú quieres. Porque en el tiempo de Dios, cuando tú cuelas lo que tú quieres, en el tiempo de Dios es perfecto, es bendecido y es realizado. Y quiero leer en la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, en su versículo 43. Capítulo 8, versículo 43, tranquilo y suave, porque es una palabra para que el Espíritu Santo se glorifique en el nombre de Jesús. Lucas 8, en su versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él les dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Wow! Tremenda esta palabra. Tremenda esta palabra. Dice la palabra de Dios que Jesús había una multitud fuerte detrás de Jesús cuando Jesús estaba aquí en la tierra y la apretaban. Pero vino una mujer con una fe y una hambre y una sed de creer que esa enfermedad que ella tenía no había solución en médico, no había solución en doctores, ni en curanderos, ni en nadie. Solamente en ese Mesías que ella había escuchado, en ese hombre que andaba haciendo milagros llamado Jesucristo en la tierra. Ella dijo: este hombre, yo creo que puede hacer el milagro que yo necesito. Y sin importar la multitud que no la dejaban cruzar, sin importar la persona que la apretaban, esa mujer fue en busca de ese milagro. Pero fue creyendo que ese hombre que le llamaba Mesías, ese hombre que Mesías significa enviado, llamado Jesucristo, podía hacer el milagro. Ella fue que ni siquiera Jesús oró por ella, ni siquiera ella fue enfrente de Jesús, solamente tocó el manto, porque ella decía en su corazón: si tan solo tocar el manto. Si leemos en el libro creo que en el libro de Marcos, si no me equivoco, lo desglosa con otras palabras. Pero dice la palabra de Dios que ella le tocó el manto y al instante salió poder de Jesús y ella fue sanada. ¡Wow! Increíble. El manto de Jesús, la sombra de Jesús hacía el milagro.
Por eso quise ponerle como tema, Dios es sobrenatural. Porque Dios puede hacer un milagro en ti cuando aún no haya esperanza. Cuando ya se hayan acabado las opciones, Dios puede hacer el milagro. Y ahí es que a Dios le encanta glorificarse. Cuando ya nosotros no tenemos confianza, cuando ya no tenemos alternativa humana, y ya no tenemos fuerza, ni economía, ni nada, por dónde venga ese milagro a favor de nosotros, entonces ahí es que Dios se glorifica. A Dios le encanta glorificarse en la escasez. Esa palabra me impacta, porque a Dios le encanta glorificarse en la necesidad. Y por eso es que hay seres humanos que no creen en Dios, y hay personas que se turban porque quieren que Dios sea lógica, que Dios sea ciencia, que Dios sea científica. Hermano, Dios no cabe en tu mente. Tengo una noticia para ti, Dios no cabe en tu mente. Dios tú no lo puedes encasillar, Dios tú no lo puedes meter en un globo a que sea lo que tú quieres. Nosotros somos creados por Él. Aleluya. Oye, nosotros somos creados por Él. Dios nos conoce desde los pies a la cabeza. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Por eso la intención del corazón de esta mujer, Jesús lo identificó y Jesús sabía que quién le había tocado. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién era la mujer que le había tocado? Pero algo que me llama la atención, Jesús quería que ella lo confesara. Jesús quería que ella lo confesara, porque Jesús pudo dejar que ya ella fue sana, porque Jesús es Dios. Jesús ve todo, Jesús sabía todo lo que pasaba. Incluso la palabra de Dios describe que Jesús le leía este pensamiento a la gente. Oye, es tremendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Que Pedro le dice, pero maestro, entre esta multitud que estamos aquí, cualquier persona te está tocando porque es que todo el mundo está encima de ti. En otra palabra, Jesús le dice, no, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Pero Jesús sabía quién le había tocado. Aún así la mujer yéndose dentro de la multitud, Jesús sabía quién le había tocado porque era Dios hecho hombre. Pero Jesús quería que esta mujer confesara. Jesús quería plasmar en esta palabra el milagro y la fe de esa mujer que tenía flujo de sangre, que dice la palabra de Dios que había gastado todo su dinero en médico y no había recibido cura. Hoy te digo a ti que estás viendo este video que hay un Dios soberano y sobrenatural que tiene poder para sanarte, que tiene poder para libertarte, que tiene poder para transformarte. Señor quiere que solo tú tengas fe y confianza de que Él lo puede hacer y Él lo hará. De que Él lo puede hacer y Él lo hará. Es una palabra que tiene mucha tela que cortar. Aquí en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay una tela grande que podemos cortar. En esta palabra uno se goza, uno se deleita. Porque créeme que es un privilegio para nosotros los seres humanos poder disfrutar de la palabra de Dios. Es un privilegio. Y quiero brevemente leerte otro versículo de la Biblia que está en Mateo 14, en su versículo 22. Mateo 14, en su versículo 22. Y vamos a ir de paso, tranquilo, leyendo la palabra, porque yo quiero que Dios bendiga tu vida y aumente tu fe. Porque otra cosa que te quiero decir, Dios aumenta la fe tuya en el proceso. Dios aumenta la fe tuya en el momento de la necesidad. En el momento del problema, Dios aumenta tu fe. Porque en el momento donde tú estás prosperado, tú estás contento, tú estás tranquilo. Y quizás tú ni necesidad tienes en ese momento. Es muy fácil creer, decir, oh, yo estoy confiado, yo estoy tranquilo, pero tú no tienes ningún problema, ninguna necesidad. Pero cuando tú tienes necesidad y que no hay alternativa, ahí es que tú tienes que confiar. Y Dios sabe quién confía en Él y quién no confía. Pero Dios quiere fortalecer tu fe en ese escasez que tú estés pasando, en esa enfermedad que tú estés pasando, en esa necesidad que tú estás pasando. Ahí Dios quiere fortalecer tu fe, porque cuando Dios te levante, tú vas a decir, yo dependo de Dios, porque en plena escasez, cuando no había alternativa, Dios me sanó y Dios me libró y Dios se glorificó. Esto es tremendo. Mateo en su capítulo 14, en su versículo 22. Este va a ser un video un poco largo, pero yo lo que quiero es que Dios te bendiga y que Dios se glorifique a tu favor. Y vamos a leer desde el mismo versículo 22 hasta el versículo 31. Voy a poner un en vivo, porque esto es en vivo, porque quiero que Dios bendiga en el nombre de Jesús. Cuando estoy leyendo la palabra de Dios, me gozo, porque es que Dios hace cosas grandes. Y Dios se glorifica de una manera tan extraordinaria que nos sorprende. Quiero que Dios bendiga a la persona en las redes sociales, en el nombre poderoso
de Jesús. Vamos a seguir aquí en sintonía en el nombre de Jesús, porque yo sé que Dios puede bendecir tu vida. Una palabra puede cambiar la historia de tu vida y puede cambiar la historia de tu familia. Una palabra es más que suficiente para que Dios cambie la historia y el juego de tu vida. Mira, y estamos tratando un tema muy interesante que se llama Dios es sobrenatural. Quiero que te grabes esto en tu mente. Dios no es natural. Dios es sobre lo natural. Lo de Dios no tiene lógica. Cuando el ser humano piensa que lo de Dios tiene lógica, se pierde. Cuando el ser humano se pone a medir de que para Dios hacer un milagro tiene que hacerlo así, 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 se queda enloquecido. Porque Dios enloquece el pensamiento del hombre. Porque Dios es sobrenatural. Todos los milagros que Dios hizo y la mayoría de milagros que Dios ha hecho en tu propia vida lo ha hecho sobrenatural. Cuando tú piensas que ya no viene una ayuda humana, entonces ahí es que Dios se glorifica. Ahí es que Dios saca sustento. Porque Dios se glorifica en medio del proceso. Dios se glorifica en medio de la escasez. En el desierto es que Dios se glorifica. Eso es lo que me impacta mucho. Porque Dios no piensa como nosotros piensa. Nosotros los seres humanos tenemos la mente limitada, pero Dios no tiene límite. Cuando ya tú piensas y los médicos te dicen ya no hay alternativa, esa enfermedad no te puede sanar, entonces Dios dice yo empiezo a hacer mi trabajo. Cuando ya a ti se te acaban las alternativas de recursos y se te acaban las alternativas humanas para tú obtener lo que tú quieres, entonces ahí es que Dios se glorifica. Y ahí es que a Dios le encanta hacer el milagro. Ahí es que Dios te procesa, ahí es que Dios te trabaja, ahí es que Dios vivifica esa confianza para que tú solamente lo mires a Él. Y voy a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, en su capítulo 14, en su versículo 22, dice: Jesús anda sobre el mar. Es imposible, humanamente hablando, que un hombre pueda caminar por encima del mar. No sé si tú te atreves a creer, pero si te atreves a creer, hoy tú vas a ser bendecido o vas a ser bendecida. Hoy Dios va a traer una transformación a ti, porque cuando Dios transforma la mente. Eso me impacta mucho de Dios, porque Dios transforma al hombre y al ser humano de adentro para afuera. Porque cuando Dios transforma a una persona en lo físico, cuando Dios te quita la ropa, entonces ya se quedó la emoción, se quedó la confianza. Pero cuando Dios te transforma de adentro para afuera, tu confianza se permanece firme. Dios trabaja con la mente del ser humano. Hay personas que lo vemos próspero y otras personas que no lo vemos próspero en el mismo trabajo. Y quizás a veces tú te haces la pregunta, ¿y cómo una persona trabajando los dos lo mismo, quizás con la misma responsabilidad, es uno más próspero que otro? Porque hay una persona que tiene una mejor mente y una mejor administración que el otro. Porque Dios trabaja en la mente. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 14 en su versículo 22. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era muy contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero me llama mucho la atención, que Dios bendiga a las personas que se están conectando. En esta palabra Dios le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero me llama mucho la atención de cómo Pedro confió en Jesús viéndolo caminar por encima del mar. Yo no vine a hablarte de un Pedro que dudó. Yo vine a hablarte de un Pedro que confió. De un Pedro que se atrevió a dar un paso de fe. Hoy yo te invito a que des un paso de fe confiando en Dios. En esta palabra me llama mucho la atención de este hombre que sin importar la consecuencia de atreverse a confiar, el Señor le dice a Pedro, que me llama mucho la atención, tremendo. Jesús viene caminando por encima del mar. Y Pedro, que está en la barca, un hombre que era nadador, un hombre que tenía experiencia con el agua, le dice a Jesús: si eres tú, maestro, dime que vaya, que yo iré. Jesús le dice: ven.
Y Pedro se levanta confiando y caminó por encima del mar, por encima de las aguas. Ahora te hago una pregunta y te digo algo. En un conocimiento humano es imposible que un ser humano pueda caminar por encima del agua. Esto está tremendo. En un conocimiento humano es imposible que un ser humano por encima del agua pueda mantenerse. La gravedad se hundiría. Pero un hombre lo hizo. Otro hombre lo hizo. Caminó por encima del mar. ¿Sabe por qué? Porque se atrevió a confiar. Hoy Dios quiere levantar hombres y mujeres que se atrevan a confiar. Hoy Dios quiere levantar hombres y mujeres que se atrevan a dar un paso de fe. Hoy Dios quiere levantar hombres y mujeres que se atrevan a decirle: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú vives y yo creo que tú tienes el poder para sanarme, para hacer un milagro en mí. Y Dios lo hará. Dios lo hará. Hoy Dios quiere levantar hombres y mujeres que confíen, que den un paso de fe, que se atrevan a desafiar la situación en la que están viviendo. Es tremendo lo que enseña esta palabra. Es tremendo. Este hombre se atrevió a confiar y sin importar que se podía hundir, sin importar la tempestad que se estaba levantando en pleno mar, dice la palabra de Dios que este hombre se atrevió a pararse de la barca y caminar por encima del mar. Pero me sigue impactando la palabra de Dios y nos vamos a seguir gozando. Este hombre era un hombre nadador, un hombre con experiencia con el mar. Pedro era un hombre pescador. Era un hombre que tenía experiencia, que sabía pescar, que había tenido mucha experiencia en lo que tiene que ver el mar, en lo que tiene que ver la profundidad. Pero este hombre era un hombre atrevido. Este era un hombre que sin importar las circunstancias, este hombre se atrevía a decirle: Jesús, yo lo voy a hacer. Dice en un momento que Jesús, cuando iba a ser crucificado, Pedro le dijo que él no lo iba a negar, que aún a la muerte iba a ir con Jesús. Y Jesús le dijo: antes de que gallo cante 3 veces, antes que gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Eso le dijo Jesús a Pedro. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús lo llevaron cautivo, Pedro lo siguió. Pedro fue el único discípulo que se atrevió a estar en diferentes lugares donde Jesús estaban ahí, donde lo estaban investigando. Aunque lo negó, pero lo siguió. Pero de ahí en adelante, si tú te pones a leer la palabra de Dios, ves los milagros y los prodigios que Dios hizo a través de Pedro. Dios quiere despertar ese hombre o esa mujer de fe que está dentro de ti. Porque Dios sabe que en tu corazón, en tu ser interior, hay un hombre o hay una mujer de fe que confía. Y Dios quiere despertarlo. Y lo que me impacta mucho de Dios, que Dios hace, lo que me impacta mucho de la palabra de Dios y me gozo, que Dios se glorifique en medio del proceso. Cuando Dios quiere levantar a una persona, hay personas que dicen: yo tengo fe, pero cuando llega el proceso se le va la fe. Hay personas que dicen: yo tengo confianza en Dios, pero cuando llega el momento donde hay escasez, entonces ya se le va la confianza. Y en plena escasez es que Dios se glorifica, pero Dios te procesa en la escasez. Dios te enseña a caminar por el agua. Dios te enseña a superarte en plena necesidad. Porque una persona que se supera en plena necesidad es una persona que se mantiene confiado. Es una persona que no duda. Es una persona que se mantiene firme. Y Dios quiere levantar hombres y mujeres que se mantengan firmes en la fe, confiando y creyendo de que Dios proveerá, de que Dios te va a sustentar. Y quiero despedirme con esto que te quiero decir. Quiero que te lo grabes en tu mente. Dios no es natural. Dios es sobrenatural. Dios no es lógica. Dios es ilógico. Y oye, ¿por qué? Porque los milagros que Dios hace no tienen lógica. Hay seres humanos que lo han despedido para la casa, que tienen cáncer terminal, que ya no se van a salvar. Y sin embargo, Dios hace el milagro. Y cuando los médicos lo ven sano, se sorprenden. Se sorprenden y no entienden cómo se sanaron. Lo que pasa es que Dios hace el milagro. Cuando el hombre dice ya, entonces Dios empieza a hacer la obra. Por eso me llama mucho la atención de que Dios no es lógica. Dios no cabe en el límite humano. Dios no tiene límite. Tú no puedes encasillar a Dios. Tú no puedes decir: Dios tiene que hacer el milagro de esta manera o de otra manera. Hermano, Dios no trabaja a tu manera. Dios trabaja a su manera. Nosotros todos somos creados por Dios. Todos los seres humanos somos creados por Dios. Dios sabe la necesidad del hombre. Por eso Dios nos dio la oportunidad de tener libre albedrío. Tú tomas la decisión que tú quieras.
Tú haces lo que tú quieras, como tú quieras. Dios a todos los seres humanos nos dio libre albedrío. Por eso hay gente que eligen el bien y otros eligen el mal. Pero Dios existe. Me llama mucho la atención de que dentro de nuestro propio albedrío nosotros podemos coger. Tú puedes coger lo que tú quieras. Pero cuando tú escoges el bien, te traen beneficio. Cuando tú escoges el mal, te trae consecuencias. Esa es la diferencia de cuando tú escoges el bien y escoges el mal. Cuando escoges el bien, te trae beneficio. Pero cuando tú escoges mal, entonces te trae consecuencias. Dios quiere que hoy tú escoges el bien. Dios quiere que hoy tú te despojes de toda carga y te recuestes en los brazos de Dios. Que le pida a Dios que te fortalezca. Que le pida a Dios que te ayude a confiar. Que le pida a Dios que te ayude a dar un paso de fe. De verdad que te bendigo en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por cada persona que se conectaron ahí en Facebook en vivo. Es la primera vez que hago un Facebook en vivo. Y le bendigo a todos ustedes. Estaba grabando un video aquí para un programa que tengo en YouTube que se llama Supremo.1, el cual le invito a que se pase por nuestro canal para que Dios le siga bendiciendo. Supremo.1. Y déjame hacer un Facebook Live, primera vez que lo hago. Y quiero de verdad dejarte con esta palabra. Hay un Dios poderoso que tiene misericordia de aquellas personas que se humillan delante de Él. Hay un Dios poderoso que tiene misericordia de aquellas personas que se atreven a confiar. Hay un Dios poderoso que no necesita de una patilla para sanarte ni transformarte. Hay un Dios poderoso que no necesita que ni siquiera tú, solamente Dios quiere que tú te atrevas a dar un paso de fe. Y en este momento y en esta situación, este es el escenario específico que Dios ha preparado para aquello escogido, para aquello que ya Dios ha escogido. Este es el escenario que Dios ha preparado para que vengan a su redil, para que vengan a su camino. Atrévete a dar un paso de fe. Atrévete a confiar en Dios. Y le invito a aquellas personas que están conectados, que si no conocen a Dios, si quieren hacer una oración de fe, que pongan una manita, que yo sé que Dios les puede bendecir, hacemos la oración de fe. Y si todos son cristianos, pues gloria a Dios. Pero me gozo de verdad que sí, de que el que pone su confianza en Dios habita bajo el abrigo del Omnipotente. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnipotente porque todo lo puede. Y omnipresente porque está en todos lugares. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y que Dios siga fortaleciendo tu fe. Y si no tienes fe, atrévete a confiar. Atrévete a pedirle a Dios que se glorifique. Pero atrévete a dar un paso de fe. Que Dios te va a bendecir. En el nombre de Jesús, Dios me le bendiga a todos. Amén y amén.